murallas de Madrid, en este caso de la M40, que sí que es realmente, así como la M50 era una muralla, la llamábamos la muralla, pero que realmente iba en campo abierto, la M40 sí que realmente en este tramo es una verdadera muralla de Madrid. Es la lección 7 y vamos ahora, hemos visto las lecciones anteriores, Canillas, parte de Canillejas y ahora el campo de las naciones y ahora vamos a hablar la feria, que la habíamos dejado siempre un poco olvidada porque no nos daba tiempo a tratar la importancia de la feria. Llegaremos hasta la A2, cuyo nudo estudiaremos en la siguiente lección. Bien, nos encontramos con este gran gigante. Lo hemos ido viendo en todos estos análisis. Fijaros el tamaño que tiene, es una verdadera ciudad. Un gigante impresionante justo en el borde de nuestra M40, rodeado ya por la M11, la que a veces nosotros opinamos que tendría que ser la nueva M40, o incluso a veces pensamos que debe ser la R2 y la M12. Es decir, que la M40 debe ya empezar a escapar de este ámbito tan urbano. Pero puede que estemos equivocados, puede que este M40 se entienda ya como una vía casi del límite del Madrid más urbano. Quizá nos confundió un poco la M40 en la zona del norte, porque realmente ahí sí era un límite entre la ciudad nueva y el campo. Aquí es un límite casi entre la ciudad casi histórica de los años 60-70 y ya un Madrid ya que se ha desarrollado mucho. Por eso ha quedado como en medio de los dos Madrid. Bueno, el caso es que vamos a tratar este gigante. Una de las cosas que nos sorprende a primera vista es que su posición, fijaros, no parece atender a ninguno de los ejes que venían, por ejemplo, de Hortaleza, que Hortaleza claramente tenía siempre un eje este-oeste, no responde tampoco a los ejes de Canillas, no responde a las nuevas urbanizaciones, tampoco responde a estos otros ejes de la Avenida de los Andes. Es decir, es una situación extraña, no es tampoco un eje puro norte-sur. Y después hay algo que nos duele y es que realmente Madrid estaba aquí, aquí estaban todos sus barrios y hacia allí, cuando se hace la feria, estaba el campo y a lo lejos Barajas. Es decir, que una actitud más lógica hubiera sido pensar que este era el lado que miraba hacia Madrid y que aquel era el lado que miraba hacia el paisaje. Es decir, una actitud más como, podríamos decir, como tuvo la Telefónica, el edificio de la Telefónica que hemos visto, ¿no? Que en cierta manera se convierte en la fortaleza de Madrid. Este no, este toma una actitud extraña en este giro que apunta no se sabe hacia dónde, porque como veis no retoma ningún eje. Y luego fijaros que trata este lateral, que es el que mira hacia Madrid, exactamente igual que este lateral, que es el que mira hacia el campo. Luego, como veis, mira hacia el norte, que era un paisaje en ese momento abierto. Lo mira, no digo simétricamente, pero casi respecto al sur. En el sur es donde ha creado esa gran plaza y esa urbanización. Nos extraña un poco porque es un gran arquitecto, es Said Oiza el que hizo este planteamiento. Nos extraña él que siempre había tratado de encajar sus piezas en el paisaje. Nos extraña esta especie de indiferencia ante las líneas que marca la ciudad, ¿no? Tanto si es crearse paralelo a la M40 como si es retomar alguno de los ejes que provienen de Hortaleza, de Canillas, incluso de Canillejas. Eso es lo que más nos extraña de esta actuación. Porque si ahora comparamos, fijaros, las grandes actuaciones de este borde de Madrid, fijaros que es curioso cómo en este límite de la M40, eso sin duda está obedeciendo a una ley, podríamos decir, secreta de la ciudad, esta M40 está recibiendo las grandes dotaciones de la ciudad. Fijaros, Telefónica, como sus propios arquitectos dijeron, como una gran fortaleza que defiende la ciudad por el norte, perfecta. Fijaros que ha tomado el eje de las tablas, es paralela a la M40, en cierta manera es una fortaleza que mira al paisaje. Luego tenemos la feria, bueno, el aeropuerto podríamos decir, que en cierta manera toma unas directrices basadas en sus pistas. La feria, que fijaros su extraño giro, porque tampoco atiende al giro de Valdefuentes, ni... Y luego, si seguimos hacia el sur, nos damos cuenta, tenemos el Estadio de la Peineta, Estadio Metropolitano, que fijaros que también sí que se ha situado bien, porque ha cogido, como por así decir, la bisectriz de estos grandes barrios, de esas grandes ciudades, y en cierta manera sí que parece mirar al paisaje, ¿no? Desde ese punto alto en que está. Por eso extraña mucho este giro. Si seguimos más hacia el sur, podemos decir, bueno, el cementerio de Almudena realmente está bien situado,
No lo sé, porque la topografía aquí es mucho más alta, o sea, ha tomado como un eje, pero da la impresión que tampoco le ha preocupado mucho el paisaje. Fijaros aquí como sigue la M40 y, por ejemplo, Mercamadrid, pues aparentemente, aunque tiene unos ciertos desniveles, sí que se ha situado en ese límite hacia este arroyo, el límite de la meseta de la ciudad, de este parque. O, por ejemplo, esta fábrica de automóviles, que sí, como veis, se ha colocado de una manera muy lógica, es decir, siguiendo los tramos del barrio que tenía aquí. Es decir, que fijaros que estas enormes actuaciones tienen que preocuparse muchísimo por qué giro toman, qué actitud, qué geometría siguen y qué alineaciones. Porque pueden parecer que nacen de la ciudad, como son todas estas, que atienden a la ciudad, o que están un poco autónomas de ella, como sucede con la feria. Bien, vamos a comparar. Fijaros, esta era la feria antes de tener estas ampliaciones. Fijaros que tenía un paisaje abierto. Luego se ha ido llenando de nuevas actuaciones que en cierta manera en parte la han desvirtuado, pero bueno, basta ver la fuerza que tenía, a pesar de que no estemos de acuerdo con cómo se implantó, la fuerza de ese tremendo trazado que crea aquí una gran plaza monumental con un pequeño barrio en torno a un círculo. Nos extraña también mucho este círculo, es una respuesta a estos grandes círculos que hemos ido viendo en San Chinarro, en las Tablas, incluso en Valdebebas y en toda esta zona de la nueva urbanización, o es una actitud autónoma que ha buscado la máxima dimensión para generar aquí un barrio de actividad y para eso ha buscado de cierta manera esta diagonal, porque si lo hubiera hecho en esta dirección habría tenido menos desarrollo y por supuesto si lo hubiera hecho en esta dirección se habría quedado mucho más corto. O sea, buscaba desde el principio esta situación de un barrio vamos, un barrio de actividad frente a la entrada de la feria con esta gran explanada. No lo sabemos. Da la impresión que sí. Si vemos cómo era el paisaje ahí, nos damos cuenta que, fijaros, este es el arroyo que en cierta manera siguió la M40. ¿Veis? Tenemos el paisaje, este es el vuelo americano del año 56. Tenemos el paisaje diáfano. Todo esto es lo que se ha llenado de hortaleza. Tenemos ahí canillas y esta es la urbanización que vamos a tratar luego. Y aquí tenemos la Alameda de Osuna con estos misteriosos caminos que se dirigían hacia Barajas. Bueno, aquí lo vemos ya implantado, esta fotografía que ya es de los años 90. No sabemos cuál fue antes, si fue la M11, que aparece aquí, como veis aquí aún no está hecha la M12, o ya está hecha, veis, la M40. No sabemos cuál fue antes. Pero aquí vemos que tenía mucho más margen que le ha ido desapareciendo poco a poco. Y aquí tenemos, para el que quiera disfrutar con mapas antiguos, tiene que entrar IGN, comparador de mapas, en esta carátula. Este es el plano más antiguo y más bonito de toda España. Plano empezado a hacer a finales del siglo XIX, que se acaba hacia la Guerra Civil, que es un plano precioso, porque es la España antes del desarrollo urbano e industrial. Fijaros que aquí está Canillas, mirar los caminos que salían, se ven los límites municipales, que a todos han sido absorbidos por Madrid. Fijaros en la zona de la Alameda de Osuna y estas fincas que había aquí, que se han conservado milagrosamente. Este arroyo, como veis, ya ha desaparecido, bajaba hacia el Jarama, y este es el arroyo que siguió un poco la M40. Fijaros que aquí hay una hondonada, hay unas colinas donde se va a colocar la feria, y aquí tenemos este olivar, estos son viñedos, los triángulos son viñedos, los círculos normalmente olivares, y este rayado significa cereal. Fijaros que aquí venía el camino de Aragón, que se llamaba, camino de Madrid, creo que es el de Barajas, el camino de Aragón, que se dirigía por la calle de Alcalá, perdón, está aquí. Es decir, no seguía recto como sigue ahora. Es decir, que aquí había un giro rodeando estas colinas, la zona de Coslada, y esto ha variado muchísimo. Este es el arroyo del Santo que lo vimos antes, que era la frontera entre Canillas y Canillejas, que definía ese gran parque que hemos visto. Aquí, para que comparéis, vemos la comparativa entre los dos. ¿Veis? El arroyo sigue un poco más o menos la M40. Estas dos grandes rotondas estarían aquí. Aquí aparece este olivar, es lo que va a ser el Parque Juan Carlos I. Y por tanto,
Bueno, el ferrocarril aún estaba sin trazar, esta circunvalación ferroviaria, por lo tanto la feria se situaba aquí. Como veis era una colina que caía hacia el este. Pero este era un poco el eje, por así decir, lógico, que es el eje que luego siguió el tren, que siguió la M40. Es muy pequeño el giro, pero yo creo que esa tenía que haber sido la alineación de la feria. Un poco como en esta colina, en esta proa que mira hacia el paisaje, hacia el valle del Jarama y hacia el valle. Bueno, ya veis que estos caminos de Hortaleza a Barajas ha desaparecido, también este de Canillas, todos han quedado absorbidos por la zona de la feria. Pero aquí había, como veis, un cruce importante de caminos, que es esta, pues, en cierta manera estaría muy cerquita de donde ahora está la entrada a la feria, como una encrucijada de caminos, que de cierta manera la seguimos manteniendo. Ya veis que aquí, este camino que se dirige hacia el sur, pues casi está retomado aquí. Bueno, aquí vemos, este es el plano 1.25.000, que es un plano muy bonito porque ya es más detallado que el anterior, más moderno, ya empieza a acabarse en los 70, los 80, los 90. Entonces, fijaros como aquí había una colina, Hinojosa 702, en medio estaba esta vaguada por donde corrió la M40. Fijaros qué pena que se ha roto esa colina, la M11, yo creo que no muy bien trazada, subió, y lo hemos notado luego, subió a este punto tan alto para luego bajar hacia el valle. No sabemos si esta M11 podía haber bordeado de otra manera. Lo cierto es que es una situación extraña. Fijaros que están demasiado cerca las dos, la M11 y la M40. Yo creo que una de las dos está sobrando y sobre todo, fijaros que la actitud ha sido muy bronca. Ha subido a esta colina y luego se ha dirigido cortando todos los caminos, se ha dirigido hacia el este. Fijaros que aquí también había una serie de caminos que estaban insinuando cuál podía haber sido la orientación más lógica. ¿Veis cómo bajan todas las laderas? Bajan claramente siguiendo esta directriz o su perpendicular. Bueno, es un poquito para que os deis cuenta cómo a veces pequeños giros producen muchísimas alteraciones. Fijaros que está generando aquí un espacio muy vacío, en cambio aquí nos está dejando estrangulado este punto. Bueno, ya lo veis, ¿no? A la vez está generando este barrio aquí, este nuevo barrio. Bueno, aquí podríamos decir, aquí sí que se ha seguido este viejo camino. Bueno, era un poquito más arriba, venía un poco más arriba, pero sí que es verdad que aquí esta alineación parece recordar este camino hacia Barajas. Aquí para que veáis mejor. ¿Veis? Al fin, aquí tenemos el Jarama. Todas estas laderas, fijaros los arroyos, todos van bajando en dirección nordeste, por así decir, hacia Barajas. Es verdad que, hacia el Jarama, perdón. Es verdad que en medio está Barajas, que altera totalmente, pero bueno, sí que se ve muy bien aquí, ¿veis? Cómo se ve muy bien este borde de estas colinas, que es un poco el límite de ese punto alto antes de llegar a los caminos de Barajas. Aquí lo vemos otra vez, fijaros, ¿veis? Las laderas, los arroyos, todos descienden en esa misma dirección. Y en la misma dirección van los caminos. Luego ya hay traveseras entre caminos, pero la dirección parecía que era muy clara. Aquí ya cambia, por supuesto, porque ya se está proa un poco de las pistas de Barajas, pero bueno, la mirada hacia allí parecía que era clara. Bueno, pues entonces ya estamos en esta posición. Hubiera sido perfecta la feria. Diría, ¿cómo lo habría hecho yo? Pues yo habría planteado una puerta de Madrid en toda una explanada que mirase a Madrid hacia aquí y la feria miraría al paisaje en todas el resto de direcciones, sobre todo con un eje en esa dirección. Pero es verdad que aquí había un punto importante, que era la llegada de esa nueva urbanización de la Avenida de los Andes, y que en cierto sentido quizá el edificio habría buscado una simetría entre estas salidas de Hortaleza y la salida de este nuevo barrio, haber tenido las dos grandes rotondas aquí. En fin, es muy fácil criticar. Pero bueno, aquí tenemos este gigante así situado y ahora vamos a recorrer la M11. Como veis, la M11 tiene una amplitud tremenda, es por eso siempre opino que esta podría ser la nueva M40. Aquí tiene ya unos carriles que se separan para ir a Valdebebas y a la Feria de Madrid. Mientras que ella, como veis, ya está pensando
en el M12, en el peaje de la M12 y M11 y en el aeropuerto. Es decir, como veis, no nos está señalando ya ni la A2, ni la A1, ni la R2, está ya en ese objetivo del aeropuerto. Si hemos tomado ese camino, vemos que nos lleva una hacia Valdebebas, luego veremos que es un poquito exagerada, y esta ya nos lleva a la Feria de Madrid, y sí que ya nos está hablando de la M30. Bueno, allí vemos esos barrios que hemos estado viendo hasta ahora y los edificios que iban acompañando la M40. Y fijaros que es una pena porque aquí había una gran colina, Hinojosa creo que se llamaba, y se ha decidido que en ese punto es donde se produzca la salida y la rotonda. Un gran error porque eso va a suponer, ya veis, estamos subiendo mucho, estamos subiendo esa cordillera que iba en esa dirección para luego cortar muy bruscamente. Aquí la M11 no está bien trazada. Es verdad que igual no había sitio para pasar, o igual tenía que haber pasado aquí, al lado del ferrocarril, pero claro, era absurdo seguir todo el rato para la M40. Pero bueno, este giro no está bien. Quizá la M11 salió demasiado del interior de Madrid y se crea una especie de diagonal extraña. Bueno, aquí teníamos la colina, fijaros qué pena, porque era una colina muy bonita donde se podría haber colocado pues algún edificio de la feria, algún elemento singular de la feria y pues no, lo hemos destrozado para tener una de las entradas. Y aquí sigue subiendo la M11, ya veis que va subiendo. Allí ya vemos los nuevos barrios de Valdebebas y empezamos a bajar. ¿Veis? Esta es una pena, esta es esa colina. Fijaros el espacio que hay aquí. Y aquí veis cómo la feria, precisamente por esa situación que ha tomado, se está estrangulando en este punto. Cuando aquí era un punto muy importante, porque aunque sea la entrada, por decir, trasera, es la mirada norte, y es la mirada norte hacia los nuevos barrios, hacia la Sierra de Madrid. Entonces, como veis, esto no ha quedado bien resuelto. Y la topografía no ayuda a nada, porque claro, se ha destrozado esta colina. Una pena. Hemos visto a Saide Oiza también en la actuación de la Universidad Pública de Navarra, también una posición rarísima de los edificios contra la topografía, como si se empeñase en crear una serie de ejes y no dialogase con la topografía del entorno. Bueno, aquí vemos cómo hemos tomado la que va hacia Valdebebas, que va muy alta, y ahí ya vemos el gigante de la feria. Es una pena que este entorno, que podía haber sido tan bonito en torno a la feria, pues tengamos aquí una colina, que la feria no le ha hecho caso, y sobre todo tenemos este vial rápido que altera totalmente la perspectiva de la feria. ¿Veis? Es este vial que se hizo después el que va a taparnos la visión de la feria. Aquí lo vemos, ahí vemos ya cómo apunta ya hacia Valdebebas. Y ahora aquí tenemos esa conexión, otra conexión que va a pasar por debajo del M11. Ay, perdón. Aquí lo veis, ¿veis? Por ahí está saliendo la otra conexión que pasa por debajo de la M11. Fijaros qué tamaño tiene la M11, con este vial duplicado, este más o menos duplicado, y ahí tenemos la pobre feria. Como veis, ahí vemos Barajas. Fijaros, qué pena estos viales que tratan de acceder a Valdebebas directamente cuando ya teníamos realmente este. Fijaros que teníamos este y que teníamos también esta otra rotonda para desde aquí poder incorporarnos a la M11. Esto es como en principio una actuación a mejor, pero no se ha pensado que esta actuación estrangula totalmente la entrada norte de la feria y realmente mata el espacio diáfano que aquí existía. Aún era mayor antes de hacer este pabellón norte, pero es una pena. Como veis, esto ha quedado como una trasera de estos viales. Creo que esto se puede desmontar, habrá que desmontarlo para mejorar la relación de la feria con toda la zona norte de Valdebebas. Bueno, fijaros cómo la feria ha quedado totalmente oculta por este vial. ¿Veis? Y ahí la tenemos, la pobre, poco ladeada. Y aquí tenemos el otro vial que pasa por debajo. Creo que todo esto no era necesario porque teníamos dos rotondas. Una, como habéis visto, pasaba por debajo, la otra pasa por encima, para poder acceder a la M11 y acceder a Valdebebas. Yo creo que todo esto va a haber que reformarlo y generar un espacio mucho más ameno para la feria. Bueno, ahí vamos ya bajando. Fijaros que como hemos subido a esa colina tan alta, estamos bajando
Esta es la rotonda que ya conduce a la feria y a Valdebebas, que luego la vamos a ver, pero vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos esta rotonda, igual que esta, de manera son simétricas, lo que pasa es que en medio tenemos esta colina. Es una pena que la feria no tiene una perspectiva para ser contemplada. Cuando había sitio, quizá se tendría que haber colocado un poco alejada de esta colina, en otra posición, quizá habría afectado al campo de golf, claro. Siempre hay tantas condicionantes que la arquitectura hace a veces lo que puede. Esta es la M11 que sigue. Ya veis que sigue avisando el aeropuerto y aquí sí que ya nos está avisando de la R2, de la A1, es decir, ya este vial está pensando ya en el norte. Y el T4, por supuesto. Ahí tenemos el Golf, y seguimos bajando y vamos bajando ya hacia las llanuras de Barajas. Este es el Golf que rodea. Es cierto que teniendo un gran Golf, la feria podía haberse movido con más. Es una inversión tan poderosa la feria, tan importante para la ciudad, que se le tenía que haber dejado más margen de movimiento. Bueno, aquí ya vemos cómo se va la M12, que va a pasar bajo el parque, y ahí la M11 que se dirige un poco a morir hacia Barajas. Aquí las tenemos. ¿Veis? La M12 que va a pasar bajo el parque y nuestra M11 que se dirige hacia Barajas. Aquí tenemos, como veis, enlaces solo en una determinada dirección. Solo hay enlace hacia arriba. ¿Veis? No hay enlace hacia abajo. Es curioso cómo aquí todo está pensado hacia enlazar hacia la T4 y la M12. No está pensado como un nudo de las 8 direcciones. Y aquí lo vemos, como la M11 realmente va a morir en las viejas terminales de prácticamente de Barajas, mientras que la M12 va a buscar la T4 y las salidas R2, la salida A1. Aquí, como veis, ha habido una cierta confusión en estos viales. Por un lado, la cercanía de la M40 y la M11. Por eso es lo que a veces planteamos si la M40 debe ser la M11 y girar aquí para incorporarse a la M12 y aquí volver a incorporarse a la M40. Sería como hacer un bypass, ya os dais cuenta, para que esta avenida pudiera ser una avenida urbana y quitarle tráfico. Pero bueno, la otra posibilidad es que la M40 sea la MR2 y la M12 y que venga por aquí. Y aquí se incorpore. Como veis, siempre habrá puntos críticos, porque estamos ya muy en el centro de la ciudad. Y esta es la rotonda, si hoy hemos salido dirección la feria. Esta es la incorporación, como veis, a M11, Valdebebas o a Aeropuerto y Barajas. Y aquí teníamos la entrada, una de las entradas nordeste, por así decir. Fijaros qué bonito es cuando realmente hay margen en torno a la feria, y eso que no tenemos mucho margen. Estos son los nuevos pabellones que se han hecho. Son muy interesantes, pero por un lado han sido poco respetuosos con los viejos pabellones de la feria. No sé por qué esta es una feria que está poco valorada. Incluso hay políticos que se atreven a decir que si tendremos alguna vez una feria como las de Londres y Berlín, que son muchísimo peores que esta. Es no saber, no entender, no tener cultura. Bueno, estos dos pabellones, como veis, no se sabe por qué se ha excavado este vial tanto, son pabellones interesantes, pero su delito es haber querido ser muy protagonistas y en cierta manera han hecho daño a la feria, porque son muy diferentes a los restos de pabellones de la feria. Es otra actitud de arquitectura, son mucho más costosos. La feria quizá nace con una concepción muy austera, ahora lo vamos a ver. No les niego su valor, desde luego, luego lo veremos mejor. Aquí vamos llegando ya a la esquina sureste, donde ya vemos la gran explanada de la feria. Fijaros qué pena que aquí no tengamos más amplitud para poder ver, pero claro, entre las vallas, los controles, se ha perdido mucha diafanidad en lo que era la feria, pero allí la vemos. Y ahí vemos esa ciudad empresarial que se crea delante, que es toda esta ciudad. Bueno, ya estamos aquí aparece esta gran explanada ante el edificio que vamos a ver de la feria. Estos son la ciudad esa empresarial que forma ese triángulo de manzanas y aquí vamos acompañándola. Como veis, esto por un lado está muy bien, el hecho de que la feria esté acompañada por edificios de oficinas. Tampoco hubiera sido malo que hubiera habido edificios de viviendas. Por eso yo creo que esta feria se tenía que haber integrado mucho más en el nuevo barrio de la avenida de los Andes o en Canillas,
Es decir, haber tenido vivienda alrededor no habría sido ningún delito. Quizá no haber saltado a la M40, la vivienda, pero bueno, haber tenido unas relaciones más directas con ella. Bueno, aquí vemos una de las entradas más este de la feria, donde vemos los nuevos pabellones, creo que son el 12 y el 14, y ahí vemos la vieja feria, que está apareciendo ya. Estas son las oficinas, barrio una arquitectura muy seria. Otra de las entradas, ya veis que está llenando de carpas. Y aquí tenemos dos edificios muy monumentales que flanquean la avenida, ¿veis? Dos grandes edificios, tanto enigmáticos, que flanquean el eje que mira hacia la feria. Y aquí la tenemos, nuestra feria. Este es el plano, fijaros, es un plano. Otra de las cosas que me extraña en este arquitecto, que era un hombre que sintetizaba mucho, ahora lo vamos a ver, fijaros que hacía siempre edificios circulares, curvos, buscando una cohesión total de las piezas. Otra cosa que me extraña es que no ha pretendido hacer un único edificio, sino que ha hecho muchos edificios unidos por un eje. Una actuación idéntica a la Universidad Pública de Navarra, que también la diseñó él. Es decir, ha renunciado a que todo fuera un único edificio. Hubiera sido el edificio más grande de Madrid, probablemente uno de los edificios más grandes de España. Es una pena que haya perdido la ocasión de hacer un gran gigante de la arquitectura. En vez de eso ha preferido crear una pequeña ciudad con distintos edificios. Ya lo veis, con este pequeño remate, con esta plaza, que recuerda un poco Palacio de Carlos V, y el frente. Y como veis, estas nuevas ampliaciones, pues como veis, tienen fallos. Por ejemplo, no han respetado estos ejes, los ejes de las calles. Se ve que son muy diferentes de escala, de planta, es decir, que no han tratado para nada de haber completado, quizás que se pedía más anchura, pero bueno, siempre hay manera de dialogar más con esta vieja feria. Da la impresión que no ha habido excesivo diálogo. Bueno, aquí tenemos nuestra feria. Como veis, el pabellón de entrada es un pabellón muy bonito, diáfano. ¿Y en cuál es su origen? La primitiva feria de Madrid estaba en la Casa de Campo y era un edificio realmente maravilloso. Fijaros que era una nave entera diáfana y mucho de esta arquitectura la ha tomado la nueva feria. Fijaros, era un espacio impresionante, es una pena no se ve bien. Mies van der Rohe, ese gran arquitecto del movimiento moderno, arquitecto alemán, americano, cuando vio este espacio dijo, esto es lo que hubiese querido yo hacer toda mi vida. Él es famoso por sus grandes espacios diáfanos. Pues fijaros, aquí con una arquitectura mucho más humilde se encontró lo que él estaba haciendo con una tecnología muy superior. Bueno, aquí lo veis, fijaros, era una nave diáfana, acristalada, realmente maravillosa. Es decir, que Sai de Oiza tenía ya un prototipo maravilloso para retomar la feria. Fijaros, es un edificio maravilloso, fantástico, diáfano, esa planta, y realmente mucho ha tomado él de este edificio. Yo creo que este es el origen de la actual feria de Madrid, en arquitectura. ¿Y Sai de Oiza quién es? Pues uno de los grandes arquitectos españoles del siglo XX. Maravilloso, fijaros, todo eran investigaciones, experimentos, torres blancas, siempre la curva que trataba de cohesionar todos los espacios, o el que es el considerado rascacielos más maravilloso de la historia de la arquitectura. Yo le llamo el primer rascacielos mediterráneo de la historia. Es un rascacielos que realmente tiene escala humana, tiene balcones, tiene fuerza, bueno, es impresionante, no sé si sabría cómo definirlo. Es considerado uno de los más grandes edificios de arquitectura del siglo XX. Y dentro de la historia de los rascacielos, probablemente el rascacielos más emocionante, más que muchos edificios de Nueva York. Pues bien, este arquitecto hace esta feria, que como veis recuerda muchísimo la de la Casa de Campo, que era del arquitecto Francisco de Asís Cabrero, un arquitecto extraordinario, el que hizo también el edificio Sindicatos. Como veis, ha tomado mucho, incluso en sus colores, de esa vieja feria y ha creado un pabellón de entrada que es muy bonito. Parece un pabellón muy generoso, muy amable. Y fijaros, bueno, el tamaño es tremendo. Bueno, aquí vemos los pabellones, veis cómo no han dialogado con estos pabellones. Podían ser más humildes, claro, considerar, bueno.
¿Sabéis? Es una feria, como se ve, muy austera, muy sencilla, que lo que es costes fue una feria, yo creo que muy barata, y que ha cumplido maravillosamente su misión. Bueno, ahí veis los edificios de esta fotografía, se ve la calle Silvano, el parque, toda la nueva zona que estudiamos en la charla anterior, y la M40 y la línea ferroviaria. ¿Veis cómo es un paisaje aún en formación? Aquí lo vemos desde... Esto nos recuerda a las grandes ciudades, más que Mesopotamia, porque Mesopotamia no sigue ejes, sigue líneas quebradas. Recuerda a los templos egipcios, donde hay una sucesión de, recordáis, de patios, de volúmenes que van aumentando de altura, como de manera telescópica. Si recuerda más el mundo egipcio, aunque tiene muchos elementos, ya veis, pues patio circular, podría ser un patio del Renacimiento, ¿no? Y este es el frente, este palacio, que es el que da origen al eje de esta entrada. Bueno, aquí es una pena por el pórtico, pero fijaros qué bonito se ve esta pieza tan pura, este gran palacio de entrada. Bueno, este es el patio y la sucesión de espacios con esos recuerdos del círculo y el cuadrado y la sucesión de pasos, de pasarelas de esa avenida principal, que veis que es muy interesante, es muy amena, es como una calle del Mediterráneo. Entonces, todo esto, hecho con muy pocos elementos, con mucha ligereza, con mucha sencillez, pues bueno, al final el resultado es muy bueno. Y bueno, y fijaros las naves, pues es verdad, es muy austero, pero la estructura es muy sencilla, muy limpia, no quiere ningún protagonismo, es el vacío, el espacio el que es el protagonista. Recuerda mucho al pabellón de la casa de campo, yo creo que claramente es hijo de él. Luego fijaros un tema tan bonito de los pilares con esos dos órdenes que tienen, el orden más macizo y el orden ligero, recordando un poco a las apadanas persas, con ese contraste entre el mundo ciego y el mundo más ligero del pabellón más alto. Bueno, me parece muy bonito, la verdad. No tiene nada, pero está muy ordenado, es muy austero, es muy sencillo, no tiene ninguna pretensión. Y eso es muy bueno a veces en la arquitectura. Bueno, y veis la secuencia y fijaros cómo a veces parece un cuadro, parece una pintura, estas fotografías de estos grandes pabellones. Y es quizá ese ritmo, ese orden en la estructura, los grandes pilares, tiene algo de grandioso esta. Fijaros que no hay ninguna pretensión, muy diferente a los edificios nuevos, ¿no? Los dos edificios nuevos que eran estos. Y aquí todo es pretensión de tratar de emocionar, de tratar de contarnos historias, todo lo contrario a la vieja feria. ¿Veis? Puedes decir, son espacios muy bonitos. Sí, pero claro, el coste de todo esto es comparado con la otra feria. Y luego, claro, la pobre austeridad de la otra feria que va ahí, tan sencilla, como veis, son mundos totalmente diferentes. Este es, podemos decir, este es como más rico, más lujoso, emociona más, está construido en materiales mucho más hormigón visto, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la otra feria. La otra feria era algo inmediato. ¿Veis? Estos son los nuevos pabellones. ¿Veis qué complejos son? Para tratar de hacer ese efecto, que era muy bonito, pero, como veis, no nada que ver. Y claro, este pabellón circular, que pretende ser singular, claro, respecto a los otros que hemos visto tan ordenados, tan cuadriculados, con una estructura tan sencilla, realmente, no sé, da que pensar. Bueno, y la feria ha tenido tal éxito, por eso cuando esos políticos nefastos hablan de quién tiene una feria como la de Londres, más les valdría estudiar más, saber más y ser más dignos. Y bueno, pues se habla de una ampliación. Luego se paró, pero está claro que la feria tiene tal éxito que probablemente acabe siendo unas grandes ferias de Europa y del mundo, y muy probablemente sí que haya que preparar una gran ampliación. El cómo se haga, o bien como veis siguiendo un poco el esquema de la vieja feria, pero parece que a una escala más pequeña sería un error volver a una escala más pequeña, o con grandes pabellones que recuerdan un poco a las de la feria,
pero como veis un tanto desordenados. No se sabe muy bien qué orden está rigiendo en este urbanismo. Espero que se haga bien. Y nos vamos ya de la feria. Vemos que aquí hay una parada de metro importantísimo. ¿Qué es este metro? Feria de Madrid. La línea 8 que va al aeropuerto. Como veis, lo hemos dicho en otras charlas, están faltando claramente líneas de metro aquí. No solo líneas radiales, también, sobre todo, líneas concéntricas respecto al centro. Fijaros que está la línea 8 que va a Pinar del Rey, Mar de Cristal, es decir, va entre Hortaleza y Canillas, y luego se dirige a nuevos ministerios. Pero como veis, aquí está el Parque Juan Carlos I. Esto es un gran vacío que hay que completar. Aquí se ve mejor en este plano para que veáis cómo la línea ha hecho algo raro porque realmente venía entre Canillas y Hortaleza y eso lo habría llevado quizá más hacia el norte, pero ha bajado para capturar Campo de las Naciones. Quizá lo lógico hubiera sido haber venido pues, por el Parque Juan Pablo II o por Avenida de los Andes, Corte Inglés, es decir, haber creado una línea en todo este corazón que está faltando claramente una línea de metro. También está faltando una línea concéntrica en esta dirección que atienda a todos estos barrios. Aquí tenemos la nueva propuesta de línea 11 que va a venir muy bien, pero que como veis huye a meterse hacia el corazón de los barrios en vez quizá de haber venido por este corazón. Otra cosa es por supuesto que hace falta, pero como veis sigue existiendo aquí un gran vacío. Bueno, y este es el eje de esos grandes edificios empresariales que generan una ciudad realmente muy bonita, muy elegante, muy seria. La pena es que esto no esté incorporado, como digo, pues a otro criterio de Madrid. Por ejemplo, hemos dicho este cinturón de empresas que está rodeando Madrid, que nos parece una idea genial que ha surgido probablemente por casualidad. Pues ¿por qué estos no se incorporaron? Este eje podía perfectamente haber nacido de este cinturón de empresas, porque se ha creado un barrio un poco exento, un poco aislado, y esa es la pena, porque este eje podía haber aportado muchísimo a los barrios de Madrid. Sin embargo, se ha quedado como una ciudad exenta y solitaria, claro, separada por la M40. Esta es la plaza de Don Juan, y aquí ya, fijaros, saltamos el ferrocarril en las dos direcciones y apuntamos hacia lo que era esa gran puerta de Madrid, donde estaba el Corte Inglés de Parque de las Naciones, este edificio y la Avenida de los Andes, que lo vimos en la lección anterior. ¿Veis? Pues todo esto se podía haber incorporado mucho más a esa ciudad, en vez de esa ciudad un tanto aislada. Podíamos haber descendido más hacia aquí y haberse incorporado a este anillo empresarial. ¿Veis? Aquí lo tenemos, este eje. Y si esto, como vino aquí, había sitio para haber bajado casi esta rotonda podía haber sido esta misma. Pero bueno. Y aquí tenemos este jardín. Yo, como sabéis, no soy muy partidario de estos parques tan aislados de la ciudad. Me gustan más los parques que atienden a la propia ciudad, como parques de borde. Y aquí tenemos la M12 que está pasando bajo ella y un territorio, como en cierta manera sin definir aún. Yo realmente este parque lo llenaría de empresas o haría que aportase a Madrid o incluso ampliaría la feria en él. Pero, porque fijaros, aquí viene todo este cinturón de empresas que ha hecho una M40 tan maravillosa y que, ¿por qué no sigue por aquí? Fijaros que aquí ya tenemos otras grandes empresas en la llegada de la A2. Está faltando unir esto. ¿Veis? Se está creando una tierra de nadie y eso no es nunca bueno porque este barrio se queda el pobre un poco aislado, de la Piovera. Entonces yo creo que tanto, así como el cinturón verde debe lograr rodear al lado de la M40, rodear este barrio y saltar la A2, así yo creo que las empresas tendrían que seguir y enlazar con las empresas de la A2. Así crearíamos empleo en barrios que son excesivamente residenciales, se acabaría de crear una muralla empresarial preciosa, incorporaríamos más la feria, y como veis esto siempre es un poco un escollo, que más que unir está separando, en mi opinión. ¿Veis? Tenemos sitio aquí, tenemos además la vía del tren que también se puede soterrar,
tenemos sitio para unir toda esta gran rotonda con un corredor empresarial. Es verdad que aquí está la línea ferroviaria, que nos deja poco sitio. Aquí tenemos estas salidas, que también se pueden cubrir. Pero como veis, aquí hay un territorio para una área de oportunidad, como se suele decir. ¿Veis que llega además hasta aquí? Está faltando, en este encuentro del M40 y la A2, está faltando un rostro de Madrid, un frente de Madrid. Bueno, y ahora vamos a centrarnos en este pequeño barrio, que como veis, lo veremos luego, este barrio venía, cuando la A2 no estaba hecha, estaba unido a ese otro barrio que estaba al sur de la A2. Diría, era una cierta unidad de ciudad-jardín, tenía un pequeño borde en verde y todo eso se ha ido perdiendo. Ha quedado cortado, ha habido esta actuación de demasiada densidad aquí y aquí ha quedado muy estrangulado, ya veis, está muy estrangulado este parque que podía haber dado unidad. Y está este punto aún sin resolver, está este eje que en mi opinión se le ha dado demasiada importancia. Y como veis es un barrio que le está faltando un corazón, tiene sus colegios, le está faltando un corazón. Para eso lo primero es crear una buena muralla verde o una muralla empresarial para empezar a dar unidad y empezar a volverlo a unir con el barrio del sur. Es muy difícil, pero fijaros, bueno, aquí tenemos este aparcamiento, que es un error, porque aquí todo este parque debe continuar, aunque tengamos puntos estrechos, como este colegio, existe la posibilidad de venir casi desde la Castellana, veníamos por aquí. ¿Veis? Y se agradece muchísimo este parque, porque además la densidad que tenemos al lado es muy bajita. Ahí tenemos ese colegio, Bristol, ahí tenemos la M40. Bueno, y aquí se puede conseguir más margen, vamos a ver enseguida. ¿Veis? Construcciones de poca densidad. Este barrio necesita un cinturón verde visible que le dé cohesión. ¿Veis esto? Esta zona de aquí, esto se puede cubrir y podemos incorporar, en vez de tener la valla ahí, pues podemos incorporar mucho más espacio. ¿Veis? Siguen las bajas densidades. Como veis es un barrio muy bonito, muy amable, pero le está faltando una especie de cohesión y de corazón. ¿Veis? Va subiendo hacia arriba, hacia la avenida de los Andes en cierta manera. Aquí tenemos otro punto estrecho. Y bueno, y aquí tenemos ya el final, donde estas casas, como veis, están demasiado cerca de la M40. ¿Veis? Aquí se ha estrangulado ese parque, en parte por estas salidas, que esta salida nos estamos empeñando en conectar todo a través de esta avenida, y esta no era una avenida importante. Yo creo que habría que haber provocado estas salidas ahí mismo hacia la A2. Muchísimo mejor. De manera que esto quedase con un carácter mucho más de escala menor y que permitiese unir todo este barrio con un cinturón verde. Esta rotonda, que se le ha dado mucha importancia, no tiene sitio para estar. Yo creo que aquí ha habido un problema de escalas. Lo vamos a ver enseguida. ¿Veis? Aquí aún no estaba hecho eso y teníamos mucho más margen, mucha más amplitud para haber llegado a este parque y aquí haber culminado ya en contacto con la A2 este punto final de Madrid. ¿Veis? Aquí hay mucho espacio para resolver esta puerta de Madrid, que es la M40 y la A2, que no se ha resuelto aquí, los enlaces se han resuelto mucho antes, pero habría que resolverlo, porque tenemos edificios muy interesantes, tenemos la llegada de dos barrios de pequeña densidad, y esta ha pasado cortándolo todo, y tenemos que lograr volverlo a unir. No sé si cubriendo, aquí podemos cubrir la A2, en todo este tramo se podría cubrir y vendría muy bien. También aquí en parte podríamos llegar a cubrir la A2. Es decir, hay muchísimas posibilidades aquí. Yo creo que esta rotonda más bien tendría que estar aquí, pero claramente no hay sitio para esa rotonda. Bueno, esto merece la pena convertirlo en lo que es la Puerta de Madrid, porque esta es la muralla de Madrid, que es la M40, y esta es la A2, la entrada principal de Madrid hacia Zaragoza, Barcelona y el Mediterráneo, parte de la A3. Entonces, esto hay que lograr reformarlo, porque es un punto importantísimo y muy interesante. ¿Veis qué preto está
estas salidas que nos hemos empeñado a hacer aquí, que yo creo que estas podrían haber sido perfectamente desde la M40 hacia la A2. Tenemos esta rotonda que nos hemos empeñado, ahí va el ferrocarril, y yo creo que no es una vía tan importante para haber creado esta rotonda, sino haberlo trasladado todo esto a la A2, que ya en parte ya está. Porque veis, se genera aquí una gran avenida inesperada para este pobre barrio que no sabe bien a dónde conduce. Bueno, aquí un poquito ver las posibilidades que tenemos aquí aún para resolver este nudo mejor. Y aquí tenemos esta gran duda, que lo veremos en la siguiente lección, de cuál era el camino que iba realmente hacia Aragón. ¿Era este la calle de Aragón, la calle de Alcalá? Hacía luego este misterioso giro, porque ya veis que es rarísimo este giro, o seguía hacia la Alameda de Osuna, o seguía hacia Barajas. ¿Cuáles eran los verdaderos caminos que salían hacia el este de Madrid? Porque veis, aquí está el Jarama. ¿Dónde estaba el puente, el primitivo puente romano de la vía romana de Toledo a Alcalá? Me gustaría estudiarlo mejor porque, como veis, es muy raro que un camino haga esto. Hombre, puede decir, sí, está bordeando la colina esta de Coslada. Para luego hacer esto o subir hacia allí, es muy raro subir hacia Barajas para ir hacia Aragón. Lo lógico es tratar de pasar por aquí. ¿Hay algún camino que nos hemos olvidado? Porque ya veis que este giro es rarísimo. Y este camino que luego bajaba por la calle de Alcalá, claro, era lógico que cortase por aquí para luego girar. No sé, aquí hay un tema muy raro. Estos giros, cuando en una carretera veáis un giro raro, es que algo ha pasado. Es que un viejo camino se ha olvidado, se ha truncado. Bueno, aquí lo vemos muy bien. Fijaros qué extraño. Está claro que este camino apuntaba hacia el nordeste, hacia Barajas, hacia... No sé si es que cruzaba el Jarama por otro punto. Y este, como veis, ha sido muy forzado, ha partido de aquí, pero como era natural, este pues acabó yendo recto. Y es el que produjo esos grandes cortes. Bueno, aquí lo vemos más cerca. Fijaros que todo esto aún existe. Está en parte aquí, la Alameda de Osuna. Este arroyo casi no se nota. Y por aquí venía, ya veis, por este arroyo viene la M40 y el ferrocarril. Aquí tenemos esta encrucijada. Todo este punto que está sin resolver. Ya veis que era un punto de cruce de caminos que no lo hemos logrado resolver aún. Está aquí sin resolver. Aquí tenemos la posesión de Bezmar, la quinta, donde ahora se ha situado en parte la Universidad de Navarra. Toda esta zona de quintas, de parques, que aún se sigue notando. Esta tierra un poco de frontera aún se sigue notando. Bueno, aquí se ve también muy bien. Fijaros como aquí teníamos mucho sitio en esta proa de Madrid, este borde de Madrid, pero ahora este ensanche, como veis, lo ha colapsado un poco todo, nos estamos quedando sin sitio. Luego, claro, la M40, que pasó por aquí, pegada al ferrocarril, pero aquí, como veis, aún quedaba margen para actuar, aún queda margen para actuar. Luego aquí se ve muy bien esta tierra de nadie, donde poco a poco se va atando, se va completando, que era el Arroyo del Santo, que era este Parque Juan Pablo II, y que aún se sigue notando como una zona de frontera entre este pequeñito barrio que, como veis, era una unidad. Alfonso XIII, Palomas, Piovera, era una unidad antes de ser cortada por la A2. Seguimos esta avenida, que es extraña, nos parece excesivamente ancha para el lugar que ocupa, y ya llegamos a la A2. Como veis, aquí hay una rotonda muy importante, con muchísimo tráfico, sobre todo también peatonal. Este es el como apunta hacia allá, a saltar la M40. Veis que yo creo que aquí hay algún error de haber fomentado tanto esta. Yo creo que esta salida, en vez de salir a esta rotonda, tenía que haber salido ya hacia la A2. Es decir, yo creo que este nudo hay que trasladarlo aquí, aunque es muy difícil, pero lograr que esto vuelva a estar unido. Tenemos pocos sitios, ¿verdad? Mira, este es el camino que va hacia la Alameda de Osuna. Fijaros qué bonito y cómo está aquí truncado por esta salida.
y ahí apunta hacia la calle de Alcalá. ¿Veis? Todo esto necesita una gran rotonda que vaya unificando todos los ejes que van saliendo. Aquí tenemos esta gran rotonda que por suerte, vamos a ver, podría cubrirse sobre la A2. ¿Veis? Ese eje está duplicada, excesivamente duplicada la A2 aquí. Ya lo veis, fijaros, viene ya duplicada desde aquí, no sé por qué, porque al final acaba en una rotonda. Fijaros que todo esto podría cubrirse prácticamente hasta aquí. Todo este territorio casi puede cubrirse, con lo cual volverían a estar unidos estos dos barrios. Tendríamos un maravilloso final para la calle de Alcalá. Tendríamos el camino hacia de los cipreses, nacería de un espacio peatonal. Yo creo que aquí hay que acometer una operación importante. Bueno, aquí tenemos esta rotonda, fijaros cómo se puede cubrir. Aquí vemos este vial duplicado, este otro. Aquí la actividad es impresionante. A primeras horas de Madrid es impresionante la actividad que hay en este nudo. Ahí tenemos esa pasarela. Bueno, como veis, se puede cubrir y generar aquí un espacio mucho más amplio. A los coches no les pasa nada por pasar por un túnel cortísimo. ¿Veis? Allí llega la calle de Alcalá. Y como veis ahí es un lugar de una densidad peatonal tremenda, peatonal, de autobuses, de mezcla de líneas de tráfico. Ahí vemos la calle de Alcalá. Ahí acaba la calle de Alcalá. Y aquí mirando hacia el norte, como veis, también podría cubrirse prácticamente hasta allí, hasta el primer edificio de oficinas, podría cubrirse toda la A2. Creo que sería bueno porque sería cerrar una herida que se abrió hace mucho tiempo, cuando se hizo la A2. Aquí vemos cómo ese final, aquí hay un punto, como veis, extraño, vacío aún. Bueno, esperemos que todo esto se resuelva. Vamos a ver ese paso y ahí aparece, este es el paso ese alto, y vemos toda esta pequeña ciudad de La Piovera que podríamos unirla con esta otra. Hay edificio ya que está en la A2, en el cruce de la A2 y la M40. Y aquí tenemos este edificio de oficinas, que es el primero que aparece en este margen ya después de pasada la M40. ¿Veis? Ahí ya está la Universidad de Navarra, ahí hay edificios ya de oficinas, ya se empieza a crear un ámbito diferente y allí viene la zona del Parque Juan Pablo II, que aún se nota donde nacía ese arroyo del Santo en Canillejas. Y como veis, esto ha quedado truncado por estos viales. Había una ciudad de pequeña densidad que habría que lograr volver a unir. Ya sé que es difícil, pero bueno, se puede intentar. ¿Veis? Es toda esta zona, aquí está el edificio que habéis visto, la Universidad de Navarra. Aquí hay una franja que yo no sé si está preparada para edificios de oficinas que realizasen al final crear un frente para este pequeño barrio, lo mismo que puede llegar a pasar aquí. No sé cómo estará pensando resolverse todo esto, pero como veis aún es una tierra se está definiendo ahora. Aquí lo veis, ¿no? Podríamos decir, bueno, por aquí venía el borde de edificios empresariales, por aquí viene el parque futuro que puede rodear todo Madrid. Aquí podemos unir estos dos pequeñitos barrios, ya los veis, este final de Alcalá con esta zona de La Piovera, y a partir de aquí que empiezan a aparecer edificios institucionales y edificios de oficinas, pues hay que ver si efectivamente a partir de aquí empieza ya un núcleo de actividad. ¿Veis? Estos bloques que surgieron en este barrio, no sé por qué se permitió hacer estos bloques, aunque son casas muy interesantes, pues era un barrio de poca densidad. De repente se macizó, se construyó bloques que son viviendas buenas, pero extraña este contraste, sobre todo porque están rodeados todo el de unifamiliares. ¿Ves? Sigue este pequeño barrio y allí ya vemos que ahí aparece ya el Corte Inglés de Campo de las Naciones. O sea que fijaros, sí que hay ya un elemento comercial que da mucho sentido a este barrio. Le ha dado, por así decir, el elemento de encuentro, de relación. ¿Veis? Esto es un escollo, una pena, porque todo esto seguía siendo residencial de poca densidad. Entonces, no sé quién aprobó hacer esto aquí. Y aquí, como veis, llega la nueva ciudad, esa nueva ciudad con la avenida de los Andes, y este es otro gran cruce de ejes. ¿Veis? Este grupo de bloques, claro, este edificio les hizo daño. Porque veis, son viviendas bonitas,
Aquí estamos en el borde ya con la A2, pero veis, enseguida aparecen de nuevo las unifamiliares, más o menos. Aquí la iglesita, un sitio muy interesante, en el borde de la A2, el parque este. Fijaros qué maravilla cuando tenemos amplitud para rodear nuestras ciudades con murallas verdes. Les dan muchísima cohesión, aparte de desahogo. Y aquí aparece el final del bulevar de esa nueva urbanización que tiene edificios, como veis, de oficinas. Es decir, viene muy bien que no sean ciudades dormitorios, sino que aparezca esta mezcla de usos. Nos parece fantástico. ¿Veis? Teníamos ahí el edificio este azul y ahora aparece aquí. ¿Por qué? Porque esta era una ciudad residencial, pero que tenía ese gran comercio del Corte Inglés. Tenía aquí un edificio de oficinas, otro en la esquina. Estaba muy bien. Se ha creado esta gran pieza de oficinas y también esta. Es decir, que es una ciudad que está pensando tener empleo, lo cual es buenísimo, enriquece la ciudad, le da cohesión, le da sentido y me parece perfecto. Si todo esto fuera no solo dotaciones, sino también edificios de oficinas, me parecería perfecto, sería el complemento perfecto para una ciudad que es muy bonita. La hemos visto. ¿Veis? Este es el gran bulevar que se dirige hacia Avenida de los Andes, donde se ve el encuentro de unifamiliares y bloques ya manzanas de pisos. ¿Veis? Acaba en este eje y sigue ese gran eje. Y aquí continúan, estas viviendas me parecen fantásticas. Piedra, travertino. Y aquí tenemos estos solares intermedios hacia la carreterita de salida de la A2 y que curiosamente culminan, como veis, estas zonas de unifamiliares. Aquí ya tenemos las primeras manzanas, es decir, que hay una transición. En este eje es la transición, será el eje de las oficinas y culminamos en otro gran edificio de oficinas. Es una ciudad, como veis, riquísima de sensaciones, de siluetas, de volúmenes, de arquitecturas. Me parece muy, muy bonito. Además, esta pieza ya está en diálogo con esta que ha surgido ahora, que es la Universidad de Navarra. Con lo cual está dando mucho sentido a este otro borde del barrio, que tenía una zona un poco tierra de nadie, con fincas, con vacíos. Aún se nota aquí el vacío donde nacía el arroyo de Canillas y de Canillejas, es el Parque Juan Pablo II. Claro, sí, es un parque que está empezando a ser envuelto por edificios de oficinas. ¿Lo veis? Está aún un poco indefinido. Y esto que yo critiqué tanto, pienso ahora que hubiera sido un error cortar así. Quizás sí que sea lógico empezar a unir los dos bordes, que son los que más daño hizo la A2 al cortar. Separó barrios y quizá esto vuelva a empezar a unirlos. La creación de áreas empresariales a uno y otro lado. Este es el gran edificio que culmina todo el barrio, edificio creo del Banco de Santander, y que crea la proa de todo ese barrio. Ahí vemos ya aparecer las manzanas. Fijaros la Avenida de los Andes, qué bonita avenida. Realmente es de las más bonitas de los nuevos barrios que se han hecho en Madrid. Ahí tenemos el Parque del Arroyo del Santo, la urbanización que veíamos antes de Machu Picchu, que era Canillejas, Canillas. Y aquí acaba con esta manzana en ese parque. Este parque que fue el Arroyo del Santo, Juan Pablo II, restos del viejo Madrid de colinas y vaguadas que está quedando aún. Y que no tiene ese límite, está aún sin aclarar, porque estos parques que llegan hasta una autovía son hasta peligrosos. No sé si sería bueno hasta colocar edificios que lo flanquearan para que sea ya un parque incorporado a la ciudad. Y allí vemos ya los grandes hoteles, edificios de oficinas del lado sur de la A2, la gasolinera, como no, siempre las gasolineras son puntos de parada, de encuentro, sustituyen, como se dio siempre, a las viejas ermitas, a los viejos cruceros y puntúan la ciudad muy bien, señalando donde hay un punto de inflexión de la ciudad, de puerta de la ciudad. Esto indica que aquí efectivamente hay una puerta norte-sur, puerta de ciudad. Aquí tenemos la gran rotonda, antes de saltar la A2, ahí vemos el Meliá y la Universidad de Navarra y todo este territorio que aún está un poquito aún por definir. Esta es la clínica de la Universidad de Navarra, edificio máster, y aquí este gran parque que veíamos, salía ahí la salida de la A2, los edificios de oficinas,
edificio azul que veíamos. Como veis, es un paisaje maravilloso que se está conformando poco a poco. Las ciudades tienen errores, cometen errores, por ejemplo, esta ruptura, pero luego lo van resolviendo todos los errores, van suturando las heridas, van creando puntos de atención, de interés. Son leyes infinitas, dispersas, variadas, incontrolables, que lo que van haciendo la ciudad riquísima. Y en el caso de Madrid eso es asombroso. Las miles de iniciativas que van generando de repente la aparición de un edificio de oficinas donde no había nada y se genera empleo, o se generan hitos, o se genera una nueva dotación. ¿Veis? Estos son esos parques un poco enigmáticos, un poco peligrosos. Un parque ligado a una autovía, pues o bien tiene una gran ciudad detrás y no lo sé. Me da la impresión que este va a haber que, de cierta manera, bueno, también puede venir muy bien, ¿no? Que haya un tramo verde. No sé, no lo tengo claro. Pienso si sería mejor que flanquear esto ya de edificios de empresa para que este parque sea ya un parque totalmente aprovechado por viviendas y oficinas. Bueno, y ahí acabábamos con nuestra IFEMA, con esta gran riqueza de ciudad y con lo que decíamos era el edificio más grande de Madrid. Teníamos el Palacio Real, bueno, teníamos ministerios, nuevos ministerios, teníamos el Palacio Real, teníamos grandes edificios, pero que probablemente este sea el mayor edificio de Madrid. Porque no cuento Barajas, porque al fin y al cabo Barajas es un vestíbulo. Pues fijaros la riqueza de monumentos arquitectónicos que van puntuando la ciudad. Y muchas gracias.